Noticentro 1, CMI. El último mensaje del asesino de Texas minutos antes de la masacre. Le dijo a una compañera: tengo un pequeño secreto que contarte. Cae Gentil Duarte, el líder de las disidencias de las FARC. Autoridades dicen que cayó en Venezuela. Alerta electoral de la personería en 4 localidades de Bogotá. Se desploma la iglesia de San Francisco en Cali. 31.000 mujeres son víctimas de violencia sexual. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Sigue la conmoción por la masacre de Texas que dejó 19 niños asesinados. El autor del tiroteo en la escuela de Uvalde horas antes había enviado un mensaje por sus redes sociales a una mujer en donde parecía insinuar lo que estaba a punto de realizar. Amigos y familiares dijeron que Salvador Ramos era un joven solitario que sufría de bullying por un impedimento del habla en su infancia. Salvador Ramos, el atacante de 18 años que perpetró el tiroteo en la ciudad de Uvalde, Texas, el cual dejó 19 niños y 2 profesores muertos, envió un escalofriante mensaje a una chica en el que afirmaba tener un pequeño secreto para contar. El joven escribió por chat privado de Instagram a una mujer de California en el que parecía insinuar lo que iba a suceder en la escuela primaria Rough de Uvalde. La mujer, por su lado, le pidió que publicara fotos de 2 de sus AR-15, así como de un cargador de munición. Ramos le envió un inquietante mensaje a las 9:15 de la mañana, justo 2 horas antes de que se produjera el ataque, en el que decía: "Me voy a ventilar". El autor de la masacre sufría bullying por un impedimento del habla en su infancia, tenía una vida familiar tensa y arremetía violentamente contra compañeros y extraños, según amigos y familiares. Las autoridades, por su parte, manifestaron que Salvador Ramos utilizó un arma comprada este mes, días después de cumplir 18 años, para disparar y herir gravemente a su abuela, y después se dedicó a disparar en la escuela primaria Rough, cerca de su casa en Uvalde. Según el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, todas las víctimas mortales y los heridos se produjeron dentro de un aula de la escuela primaria. Por su lado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a través de su cuenta de Twitter, instó al Congreso a aprobar leyes de seguridad de armas para evitar más tragedias. En noticias nacionales, fuentes de inteligencia colombiana revelaron que Gentil Duarte murió en la frontera con Venezuela. Duarte lideraba las disidencias de las FARC que se reincorporaron con el proceso de paz. Didier Chica, muy buenos días. ¿Quién era Gentil Duarte? Luisa, buenos días. Efectivamente, Gentil Duarte fue un guerrillero que estuvo más de 40 años en las FARC, después 6 años liderando las disidencias que él mismo conformó en el oriente del país. Según la información que se ha conocido esta mañana, Gentil Duarte murió en el estado Zulia, territorio venezolano, en un ataque a un campamento en el que él estaba viviendo en condiciones precarias. Murió él y murieron otros disidentes de las FARC, incluidos jefes de ese grupo que lo acompañaban. Muere Gentil Duarte entonces huyendo de múltiples persecuciones. Lo perseguía a la guerrilla del ELN con la que se estaba enfrentando en los últimos años. También tenía un enfrentamiento con la otra disidencia conocida como la Segunda Marquetalia, de alias Iván Márquez, y era perseguido por la Fuerza Pública de Colombia, situación que lo llevó a huir hacia Venezuela, primero hacia el estado Apure y después hacia el Zulia, donde habría ocurrido la acción en la que murió en las últimas horas. No se confirma por el momento el nombre del grupo que atacó el campamento donde estaba Gentil Duarte y en el que habría perdido la vida. Es información que está en este momento en desarrollo y a las 12 del día les ampliaremos lo que se conoce hasta el momento de la muerte de este excomandante de las FARC. Por un problema de humedad se desplomó una parte de la emblemática iglesia de San Francisco en Cali. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Qué pasó con esta estructura? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Hoy el patrono de los animales, San Francisco de Asís, amaneció más triste que nunca por el desplome de esta iglesia que lleva su mismo nombre en pleno centro de la capital del Valle. De acuerdo con la versión preliminar que entregan hasta el momento las autoridades aquí en la capital del Valle del Cauca, es que esta humedad, algunas filtraciones que tenía el templo sagrado, colapsó
debido a la intensa lluvia que ha caído en los últimos días aquí en la capital del Valle del Cauca. Por eso a esta hora las autoridades permanecen reunidas para determinar qué tipo de acciones se van a tomar con esta icónica iglesia. Por eso a esta hora nos acompaña María Leonor Cabal. Ella es la secretaria privada de la Gobernación del Valle del Cauca. Bienvenida, secretaria, a Noticentro 1 CMI. ¿Cuáles son esas primeras decisiones que se adoptarán luego de este daño estructural? Bueno, muy buenos días para todos los colombianos. La señora gobernadora del Valle, la doctora Clara Luz Roldán, y su equipo de trabajo se ha comprometido a contribuir a todos los trabajos y todo el esfuerzo que haya que hacer por la restauración y recuperación de este bien. Este bien de la Iglesia de San Francisco es un bien de interés cultural de la nación y forma parte del centro histórico de Cali. Y por supuesto está muy cerca de nosotros porque está aquí en la plazoleta de San Francisco al lado de la gobernación. Por lo tanto forma parte de nuestra esencia. Todo el compromiso de la gobernadora. ¿En qué estamos? Se está evaluando por parte de la Dirección de Patrimonio, el Ministerio de Cultura y de los expertos arquitectos de patrimonio, el Consejo Municipal y Departamental de Patrimonio y de todas las autoridades las acciones a seguir. Al ser un bien de interés cultural y patrimonio estamos trabajando y trabajaremos mancomunadamente con el Ministerio de Cultura, por supuesto la Arquidiócesis de Cali, tutora de este bien patrimonial, la administración distrital y todos los consejos municipales y departamentales para hacer que la recuperación y la restauración sea de la mejor manera posible, como indiquen los lineamientos técnicos, y que nuestra ciudad y el Valle del Cauca recupere ese ícono patrimonial. Es para nosotros muy claro que haremos todos los esfuerzos necesarios para que esto sea de manera técnica, pero también con la celeridad requerida para que no se siga deteriorando. Muchísimas gracias, secretaria. Hay que recordar que este templo fue construido entre los siglos XVIII y XIX. Es un punto de encuentro para millones de turistas, de los habitantes de Cali. Hacia las 3 de la tarde se espera que llegue la ministra de Cultura, Angélica Mayoro, también para evaluar la magnitud de estos daños y entregar cuáles serán esas primeras acciones para recuperar el emblemático templo de San Francisco de Asís. En otras noticias, fueron capturados 2 sujetos de 23 y 24 años por su presunta responsabilidad en el crimen de un taxista cuando les prestaba el servicio sobre la vía Cali-Candelaria. Estos individuos lo ultimaron con un arma de fuego y arma blanca cuando se desplazaban por esta vía del departamento del Valle del Cauca. Lo introdujeron hacia unos cañaduzales donde le propinaron varios impactos de arma de fuego. Y también en las últimas horas se conoció el crimen de otro taxista, pero esta vez en el oriente de la ciudad, el cual está siendo investigado por las autoridades. En lo corrido del año son 3 taxistas los asesinados en Cali. Y finalizamos con una lamentable muerte de una mujer en el sur de Cali, arrollada por un bus del servicio de transporte masivo Mío. Las primeras informaciones que entregó la Secretaría de Movilidad es que el conductor de una motocicleta en la que se desplazaba la víctima cruzó un semáforo cuando este se encontraba con la luz roja, siendo embestida por el vehículo de servicio público de manera fuerte. Ella murió en el lugar. Es por ahora la información desde el centro de Cali, con la iglesia de San Francisco a mi espalda. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. La Personería de Bogotá emitió una alerta electoral en 4 localidades de la capital por hechos de vandalismo. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Cuáles son esas localidades? Hola Luisa, las 4 localidades que estarían en riesgo de seguridad moderado son Usme, Teusaquillo, también está Ciudad Bolívar y Kennedy. Esto por posibles situaciones de vandalismo que puedan presentarse y que puedan ser dirigidas por grupos radicales. Recordemos que las elecciones son el próximo 29 de mayo, domingo 29 de mayo, y en esta localidad, sobre todo de Teusaquillo, es donde se concentran varias sedes de los candidatos que le están apostando a ser jefes de Estado en medio de una elección popular. Pero también lo que alerta el personero de Bogotá es por grupos dedicados al narcotráfico que puedan presentarse o que puedan radicarse en varias localidades, pero en especial la localidad de Sumapaz. Ha puesto de presente en su momento que algunas localidades deben tener una atención especial en la medida de que han constituido históricamente como rutas de microtráfico, que fue una de las cuestiones que se analizaron en su momento en el caso de Ciudad Bolívar,
USME y Sumapaz, entre otros. Luisa, y según el informe que también entrega la Personería, son 350 funcionarios los que van a estar en 253 puntos de votación y también en 3.740 mesas de 7 localidades de la capital del país. Entre tanto, también hace un llamado a la registraduría para que se aclaren también dónde serán los puntos de votación de los ciudadanos, ya que muchos le han cambiado el punto de votación del que votaron el pasado 13 de marzo. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar en el marco del Día Nacional de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, y es que esta mañana la Unidad para las Víctimas reveló las cifras del registro único de víctimas del país. Son más de 31.000 mujeres que han sido víctimas y que están dentro de este registro. Más de 30.000 ya han recibido alguna atención por parte de esta unidad. Sin duda es uno de los delitos que alerta todavía a los colombianos. Hemos logrado avanzar en más de 9.000 en el pago de la indemnización. Eso significa el 26% de la población total por atender, con una inversión alrededor de los 187.000 millones de pesos, cumpliendo con este hecho victimizante, pero más allá de eso, con estrategias transversales, la recuperación emocional, individual, grupal y comunitaria. Luisa, precisamente estábamos aquí revisando el informe que nos entregó la Unidad para las Víctimas y los casos se han presentado principalmente en 5 departamentos. El de mayor incidencia es Antioquia con el 14.8% de los casos, le sigue Magdalena con el 9.9%, Nariño 9.2%, Bolívar 7.5% y Chocó 6.3%. A las 12 del mediodía tendremos los detalles de estos dos informes que son importantes en medio de, uno, el marco de las elecciones y 2, por supuesto, los delitos contra la mujer. Nos vemos más adelante, Luisa. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Mientras tanto, hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Campesino desaparecido en Begachí, Antioquia. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El alcalde de Begachí, Antioquia, confirmó la muerte de un líder campesino que estaba reportado como desaparecido. Yusi Chaparro, muy buenos días. ¿Quién era el campesino? Hola Luisa, buenos días y también a los televidentes. Hay que decir que era un reconocido líder campesino, presidente de la Junta de Acción Comunal y también exconcejal del municipio de Begachí, de 64 años, padre de 5 hijos. Hay que decir también que este crimen ha estremecido a todo el departamento de Antioquia. Incluso a esta hora, 11:17 de la mañana, estamos con Elizabeth, su hermana. ¿Cómo lo recuerda? ¿Y qué decir sobre este caso? Buenos días. Buenas tardes. Estamos muy consternadas. Mi hermano era un gran líder social, es concejal, gran padre, un humano extraordinario. Durante toda su vida se dedicó al campo, amó a sus seres cercanos, ayudó a la comunidad. Mejor dicho, no hay ninguna descripción mala de mi hermano como ser humano. Lamentamos lo que haya pasado, sea error, porque fue un error. Nos duele en el alma que hayan hecho esto con una persona que no tenía nada que ver en el conflicto. No sabemos ni qué hacer, ni qué decir. Afortunadamente encontramos apoyo en personas externas que fueron nuestros ángeles de la guarda y que nos ayudaron a encontrarlo, porque si no hubiese sido así estaría todavía aún desaparecido. Les agradezco mucho a todos por su compromiso y por su solidaridad. Muchas gracias, Elizabeth. Y es que hay que decir que el cuerpo de don Alconides fue encontrado horas después de este operativo policial en el que él resultó inicialmente herido. Luego no se sabe cómo resultó en la morgue del municipio de Barrancabermeja, en Santander. Y a esta hora estamos también con Anatoly Romaña, quien es el abogado. Abogado, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Ustedes les dieron información sobre este operativo policial? ¿Se puede decir que fue un error? Se podría decir que fue un error, pero en este momento estamos a la espera de las investigaciones que se están adelantando por parte de la Fiscalía, de la Procuraduría y la misma Policía Nacional. No sabemos en este momento, tenemos 1000 inquietudes por cómo se desarrolló el procedimiento y cómo fue desplazado el cuerpo del señor Alconides del municipio de Begachí hasta el municipio de Barrancabermeja, desaparecido aproximadamente 3 días sin que tuviéramos información alguna por parte de las autoridades. Inicialmente les habían dicho que él había muerto en combate y fue presentado como integrante del Clan del Golfo.
Él fue declarado como muerto en combate, de hecho fue embalado y rotulado como muerto en combate. Posteriormente la policía saca una declaración donde afirma que fue un error, al parecer, o que quedó en medio del fuego cruzado, y son las circunstancias que queremos aclarar. La familia lo único que quiere es la verdad por el momento. Muy bien, abogado, muchas gracias. A las 11:20 de la mañana hay que decir que la policía no se ha pronunciado oficialmente. Están esperando sus familiares, los abogados y también los medios de comunicación que se dé un pronunciamiento por parte de la policía sobre este caso del líder campesino. Más adelante en minutos ampliaremos esta noticia desde Medellín. Así es, Yusi, muchas gracias. Y en Cartagena capturaron a 22 integrantes del Clan del Golfo en el marco de la operación Hop 2. Tatiana Rodríguez tiene el reporte. Tatiana, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Estas 22 capturas se materializaron en diferentes barrios de la capital de Bolívar. Según información entregada por la Policía Metropolitana, estas personas tenían el control del tráfico de estupefacientes en 14 barrios de la ciudad. Pero para que nos amplíe esta información, vamos a darle la bienvenida al comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Nicolás Zapata. Muy buenos días. ¿Y qué capturas podemos resaltar? Buenos días, acá lo que resaltamos nosotros es la captura principalmente de alias Flaquito o Z1, este individuo cabecilla de esta estructura criminal, ese que lideraba toda la acción criminal, que tenía que ver básicamente con los temas de tráfico de estupefacientes y el homicidio, inclusive en algunos casos se pudo evidenciar temas extorsivos. Acá lo que resaltamos es que definitivamente se impacta la estructura criminal, exactamente 3 células impactamos de esta manera. Con ello pensamos que se puede disminuir y contener sobre todo el tema del homicidio en la modalidad de sicariato. Y es importante indicar también de que se establecen homicidios que tuvieron amplia difusión y que dolieron mucho a la ciudad. Uno, el señor que se encuentra en el señor que era un operador turístico que se encontraba en el cementerio el 3 de enero, en un incidente que no tenía nada que ver con él y desafortunadamente muere. Otro caso, entre otros, el de una menorcita de edad del año pasado que estaba en brazos de su padre, cuando este sufre un atentado, muere infortunadamente la niña. Es decir, 13 homicidios esclarecidos y sobre todo lo que significó la parte de articulación con la Fiscalía General de la Nación, que realmente es un trabajo importantísimo y sobre todo que da pie para indicar que vienen más capturas. Hace una semana difundíamos también la captura de 35 individuos integrantes de estos grupos armados organizados que nos han afectado en temas de presión de inseguridad y sobre todo en temas de homicidio. Muchísimas gracias, general. Es la información que se registra a esta hora desde Cartagena. Más adelante la ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, gracias. Y en Bucaramanga se reportan altos niveles de mercurio en el río Suratá, que abastece el acueducto del área metropolitana. Ana Mercedes Ariza, muy buenos días. ¿Quién hace esta alerta? Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues esa es la pregunta que le trasladamos a Hernán Clavijo, gerente del Acueducto Metropolitano. Doctor Clavijo, ¿estamos consumiendo mercurio en el agua de los bumangueses? No, la verdad es que no. Sí tuvimos un evento durante el mes de febrero. Nosotros hacemos unas pruebas cada 2 horas en las fuentes abastecedoras de nuestras plantas de tratamiento y encontramos un alto contenido de mercurio en el río Suratá. ¿De dónde viene ese mercurio? Ese mercurio puede provenir de diferentes actividades antrópicas, una de ellas la minería, sobre todo pues, minería ilegal que utiliza este tipo de metales para hacer la extracción del oro. Puede haber algún material que haya caído al fondo del río y que se haya revuelto con alguna extracción de material de cantera, pero lo cierto es que tuvimos, digamos, evidencia de esta alta concentración de mercurio y nos vimos obligados a cerrar la planta durante 8 horas para evitar precisamente que el mercurio entrara a nuestro sistema. En el agua potable no, pero en los cultivos, en el riego, ¿qué va a pasar ahí? Porque ahí sí no se puede controlar. Es posible que sí, los controles que hay para el agua al agro son muy difíciles y esa es una de las razones por las cuales el Acueducto Metropolitano ha hecho esfuerzos para ampliar su portafolio de servicios y para empezar a proveer soluciones para el agua rural. Esto es prestación desde nuestras plantas de agua potable, desde nuestras plantas de tratamiento, operación de acueductos veredales de la mano con el municipio y también distritos de riego, unas soluciones de agua para el agro que nos permitan hacer algún grado de tratamiento de estas fuentes que podrían estar contaminadas. El Papa Francisco expresó sus condolencias por el tiroteo en la escuela de Texas, manifestando que tiene el corazón roto por las víctimas del ataque. La Unión Europea advirtió que la viruela del mono podría convertirse en endémica en Europa si el brote continúa. Y Rusia informó que comenzará a pagar su deuda externa en rublos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI.
Tras el tiroteo que se presentó en la escuela primaria Roth en Uvalde, Texas, el Papa Francisco expresó sus condolencias y envió sus oraciones a las víctimas y sus familias durante la audiencia semanal matutina de este miércoles. Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas. Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e per le loro famiglie. È tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle armi. Impegniamoci tutti. Impegniamoci tutti perché tragedie così non possono più accadere. El Papa también pidió que haya controles más fuertes de armas y compromiso para que tragedias como esas nunca vuelvan a suceder. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades advirtió que existe el riesgo de que la viruela del simio se vuelva endémica en Europa si el brote actual no se controla y el virus se propaga de nuevo a las especies animales susceptibles. La Agencia de Salud también dijo que si se continúa con la transmisión de persona a persona y si el virus de la viruela símica llega a las especies animales de la región, podría arraigarse, aunque insinuó que se cree que el riesgo es muy bajo. Hasta el momento el virus se considera endémico solo en una docena de países de África occidental y central, donde las infecciones humanas ocurren esporádicamente. Las fuerzas conjuntas ucranianas informaron que al menos 14 civiles murieron y 15 más resultaron heridos como resultado de los bombardeos en el este de Ucrania. Las autoridades precisaron que las tropas rusas dispararon contra 39 asentamientos en las regiones de Donetsk y Lugansk. Por otro lado, el jefe de la Administración Militar Regional de Sumy manifestó que las tropas rusas abrieron fuego contra 2 comunidades en esa región, aunque hasta el momento no hay víctimas ni heridos. Asimismo, en otro punto del país, las alarmas aéreas han vuelto a sonar en la región de Zaporizhia y se han escuchado varias explosiones en horas de la mañana. Rusia anunció que comenzará a pagar su deuda externa en rublos a raíz de la decisión de Estados Unidos de poner fin a una exención que permitía a Moscú realizar esos pagos en dólares. El fin de esa exención llega 2 días antes de que venza el próximo pago de la deuda rusa, que es de cerca de $100 millones en intereses sobre las obligaciones. El último mensaje del asesino de Texas minutos antes de la masacre. Le dijo a una compañera: tengo un pequeño secreto que contarte. Cae Gentil Duarte, el líder de las disidencias de las FARC. Autoridades dicen que cayó en Venezuela. Alerta electoral de la personería en 4 localidades de Bogotá. Se desploma la iglesia de San Francisco en Cali. 31.000 mujeres son víctimas de violencia sexual. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El ministro de Defensa confirmó informaciones de inteligencia que aseguran que Gentil Duarte murió en la frontera con Venezuela. Duarte lideraba las disidencias de las FARC. Didier Chica, ¿cuál era el poder de Gentil Duarte? Buenas tardes. Luisa Fernanda, buenas tardes. Pues en la actualidad el poder de Gentil Duarte era comandar las disidencias de las FARC que se crearon en 2016 después de la firma del acuerdo de paz. Recordemos que él estuvo en La Habana como negociador de la guerrilla, pero no llegó hasta el final, no firmó el acuerdo de paz y unos meses antes se fue en disidencia, conformando un grupo armado que en la actualidad tiene cerca de 1.500 hombres según la policía. Su nombre era el más conocido, pero hay otro hombre en estas disidencias que es alias Mordisco, quien sería ahora el nuevo comandante de ese grupo que opera en todo el oriente del país. Gentil Duarte había salido de Colombia por una persecución de la fuerza pública y después se enfrentó en territorio venezolano con la disidencia de alias Iván Márquez, conocida como la Segunda Marquetalia. Tuvo enfrentamientos también con el ELN y se movió hacia el norte de Venezuela, estado Zulia, donde habría ocurrido su muerte en las últimas horas. Aquí en Colombia, tanto el ministro de Defensa como el director de la policía, general Jorge Luis Vargas, han confirmado la información que se ha recibido de manera oficial sobre los hechos ocurridos en Venezuela. Las primeras verificaciones, reitero, que hemos hecho, indican que hubo una explosión en el sitio en donde él se encontraba. Al parecer también estaría John Mechas,
otros delincuentes más. Era un grupo que se encontraba en Venezuela, narcotraficando. Sabemos que esto se da por disputas criminales derivadas del narcotráfico. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que si bien no existe una confirmación científica sobre la muerte de Gentil Duarte, sí hay información de inteligencia que así lo señala. Por un enfrentamiento entre ellos mismos, entre esos grupos narcotraficantes y terroristas, esta es una prueba más, si se llegara a confirmar este hecho, que el régimen de Maduro protege grupos terroristas y narcotraficantes en su suelo y no los combate. Así habría llegado a su fin alias Gentil Duarte, quien estuvo cerca de 40 años en la guerrilla de las FARC, fue un comandante importante en los frentes del bloque oriental y el bloque sur y, como les decía, después de la firma de la paz fue el líder de las disidencias armadas que, según la fuerza pública, están dedicadas principalmente al narcotráfico. Información con Didier Chica, Noticentro 1 CMI. Sigue la conmoción por la masacre de Texas que dejó 19 niños asesinados. El autor del tiroteo en la escuela de Uvalde horas antes había enviado un mensaje por sus redes sociales a una mujer en donde parecía insinuar lo que estaba a punto de realizar. Amigos y familiares dijeron que Salvador Ramos era un joven solitario que sufría de bullying por un impedimento del habla en su infancia. Salvador Ramos, el atacante de 18 años que perpetró el tiroteo en la ciudad de Uvalde, Texas, el cual dejó 19 niños y 2 profesores muertos, envió un escalofriante mensaje a una chica en el que afirmaba tener un pequeño secreto para contar. El joven escribió por chat privado de Instagram a una mujer de California en el que parecía insinuar lo que iba a suceder en la escuela primaria Roth de Uvalde. La mujer, por su lado, le pidió que publicara fotos de 2 de sus AR-15, así como de un cargador de munición. Ramos le envió un inquietante mensaje a las 9:15 de la mañana, justo 2 horas antes de que se produjera el ataque, en el que decía: "Me voy a ventilar". El autor de la masacre sufría bullying por un impedimento del habla en su infancia, tenía una vida familiar tensa y arremetía violentamente contra compañeros y extraños, según amigos y familiares. Las autoridades, por su parte, manifestaron que Salvador Ramos utilizó un arma comprada este mes, días después de cumplir 18 años, para disparar y herir gravemente a su abuela, y después se dedicó a disparar en la escuela primaria Roth, cerca de su casa en Uvalde. Según el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, todas las víctimas mortales y los heridos se produjeron dentro de un aula de la escuela primaria. Por su lado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a través de su cuenta de Twitter, instó al Congreso a aprobar leyes de seguridad de armas para evitar más tragedias. En información nacional, por un problema de humedad se desplomó una parte de la emblemática iglesia de San Francisco en Cali. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Qué pasó con la estructura? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Las filtraciones en su estructura y la continuidad de las lluvias habrían ocasionado que colapsara el techo de este emblemático templo sagrado. Es un punto obligado de encuentro tanto para turistas como para propios en pleno centro de la capital del Valle. Esta iglesia tiene más de 260 años de historia. Más de 200 años de historia quedaron completamente deteriorados con el desplome estructural que sufrió la iglesia de San Francisco, pleno centro de Cali. La lluvia que se ha presentado torrenciales en los últimos días en la ciudad seguramente han fatigado la arquitectura o estructura de esta iglesia patrimonial. Así luce ahora su fachada neoclásica. El lugar permanece acordonado y nadie puede ingresar al templo sagrado debido al inminente riesgo de colapso. Desde tempranas horas hicimos el acordonamiento de la zona en compañía de la Policía Nacional de Bomberos. Estamos haciendo un envallado del sector. Mientras los técnicos evalúan la magnitud de los daños, religiosos y feligreses lamentaron lo ocurrido con el icónico lugar. Es muy importante, sobre todo para el Valle del Cauca y para Colombia, porque marca un hecho histórico desde cuando llegan los españoles a estas tierras, la evangelización. Pues muy triste, pero realmente es que las estructuras de tantos años siempre necesitan mantenimiento. La parroquia del patrono de los animales fue construida entre los siglos XVIII y XIX. Junto a ella permanecen el convento de San Joaquín, la parroquia de la Inmaculada, así como la Torre Mudéjar.
La alcaldía de Cali ha respondido que el mantenimiento de esta estructura emblemática de la ciudad le corresponde al Ministerio de Cultura. Por eso a esta hora están reunidas las autoridades no solamente distritales y departamentales, sino también con representantes de esta entidad nacional. En las próximas horas llegará la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, para conocer la magnitud de estos daños y anunciar cuáles serán esas estrategias a implementar. En otras noticias, fueron asesinados 2 taxistas en las últimas 24 horas. En uno de los casos hubo capturas de los responsables. Estos son los 2 sujetos de 23 y 24 años que fueron capturados por la policía al ser hallados como los responsables de asesinar a un taxista de 73 años por hurtarle sus pertenencias en la vía Cali-Candelaria. Estos sujetos lo amenazan y le hacen entrar a un cañaduzal. Allí posteriormente le disparan y le hacen también heridas con arma blanca y le hurtan unas pertenencias como su celular y el dinero del producido. Entre tanto, las autoridades investigan el crimen de otro conductor en el oriente de la ciudad cuando terminado de prestar su servicio. El señor de nombre Mauricio Amu Mosquera fue vilmente asesinado en este lugar, pero no tiene relación con la parte laboral de los compañeros de la Mancha Amarilla. Ya es un tema que se nos sale de las manos, mas sin embargo esperamos que las autoridades desarrollen sus investigaciones. Este año han sido asesinados 3 taxistas en la capital del Valle. Uno de los detenidos por la policía presentaba antecedentes judiciales. Finalizamos con una lamentable noticia. También murió una mujer que se desplazaba en una motocicleta por el sur de la capital del Valle del Cauca, cuando al parecer el conductor que la transportaba no respetó la señal de pare de un semáforo y fue embestida fuertemente por un bus del sistema de transporte masivo Mío. Las autoridades se encuentran adelantando también las respectivas investigaciones para determinar cuáles fueron esas causas exactas del deceso de esta mujer. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en lo corrido del año más de 90 personas han fallecido en siniestros viales. Es por ahora la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. La Personería de Bogotá emitió una alerta electoral en 4 localidades de la capital por hechos de vandalismo. Luisa Fernández, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las localidades? Luisa, los riesgos están precisamente en Usme, en Kennedy, en Ciudad Bolívar y en localidades también como Teusaquillo, en donde se registra la mayor ubicación de las sedes políticas. Pero también la Personería acompañará el proceso el próximo 29 de mayo en la capital en 7 localidades, no solo por el tema de seguridad, también por posibles delitos electorales que puedan presentarse. A 4 días de las elecciones presidenciales, la Personería de Bogotá emitió una alerta por riesgo de seguridad moderado en las localidades de Usme, Teusaquillo, Kennedy y Ciudad Bolívar. Y este riesgo moderado está enfocado a posibles casos de vandalismo en 4 localidades de Bogotá. Esto pues esencialmente llama la atención, por ejemplo, Teusaquillo, por lo que tiene que ver un lugar en donde están varias sedes de partidos políticos que podrían tener un riesgo moderado de vandalización. En Sumapaz el riesgo escala a presencia de grupos dedicados al narcotráfico. Ha puesto de presente en su momento que algunas localidades deben tener una atención especial en la medida de que han constituido históricamente como rutas de microtráfico, que fue una de las cuestiones que se analizaron en su momento en el caso de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, entre otros. 350 funcionarios del Ministerio Público harán presencia en 253 puntos de votación. En cuanto a las autoridades, 9.500 policías custodiarán el proceso en la capital. Luisa, varias recomendaciones. Como primera medida, revisar horas antes, o mejor, confirmar horas antes el punto de votación que le corresponde. Además, asistir a estos mismos puntos en las primeras horas del 29 de mayo para ir a votar de manera temprana y no tener complicaciones en horas de la tarde. Pero vamos a cambiar de tema porque hoy la Unidad para las Víctimas reveló cuál es el número de mujeres que fueron víctimas o que son víctimas de violencia sexual. Están en su registro único y estas superan las 31.000.
En el marco del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, la Unidad para las Víctimas reveló el número de mujeres afectadas por este delito. Son 31.303 las que hacen parte del registro único, de las cuales 30.546 han recibido atención. Hemos logrado avanzar en más de 9.000 en el pago de la indemnización. Eso significa el 26% de la población total por atender, con una inversión alrededor de los 187.000 millones de pesos, cumpliendo con este hecho victimizante, pero más allá de eso, con estrategias transversales, la recuperación emocional, individual, grupal y comunitaria. Según el informe, los departamentos con más casos son Antioquia con el 14.8% de estos, Magdalena 9.9%, Nariño 9.2%, Bolívar 7.5% y Chocó 6.3%. Para buscar estas cirugías que necesitan las mujeres para reconstruir sus órganos sexuales, que fueron empaladas, que fueron violadas consecutivamente y que hoy, más allá de la recuperación emocional grupal, individual, necesitan la recuperación médica, y por eso hemos hecho toda la gestión para poder conseguir con las EPS la vinculación al tema emocional y físico. El registro da cuenta también de 450 hogares del país víctimas de violencia sexual. Luis, hay un dato para el cierre sobre el primer tema que tratamos, y es que varios municipios tienen alerta nacional por la presencia de grupos armados. En Bogotá, las localidades que podrían presentar esta afectación o la presencia de estos grupos son Ciudad Bolívar y Sumapaz. Es por eso que en estas dos localidades habrá un trabajo mancomunado entre la Policía Metropolitana y también el Ejército. Me despido desde el centro de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Líder campesino asesinado en Vegachí, Antioquia. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El alcalde de Vegachí, Antioquia, confirmó la muerte de un líder campesino que estaba reportado como desaparecido. Yusi Chaparro, muy buenas tardes. Adelante con la información. Hola Luisa, buenas tardes. Se investiga cuáles son los móviles en el que murió este líder campesino, padre de 5 hijos de 64 años, quien era un reconocido líder social en el municipio de Vegachí. El estremecedor caso del campesino Alconides Vallejo, de 64 años, inició al mediodía del sábado 21 de mayo, cuando se encontraba en su casa en zona rural del municipio de Vegachí, nordeste antioqueño. Departía con su compañera sentimental cuando inició un operativo de policía antinarcóticos y se desató una balacera en la que resultó inicialmente herido. En ese momento los familiares se resguardan debajo de la cama, entre ellos la mujer del señor Alconides se resguarda debajo de una cama. Este sale de la casa a resguardar los animales de granja que tenía, y en el momento que está realizando esa actividad recibe un impacto de bala. Según el relato de su familia, uniformados de policía descendieron de un helicóptero y le brindaron los primeros auxilios. Luego le pidieron a la mujer que se cambiara de ropa para ir al hospital, pero el helicóptero despegó. Uno de los agentes le manifiesta que se vista de manera adecuada para llevarla como acompañante de este, y en ese momento, cuando ella regresa a la casa para vestirse, el helicóptero despega. Desde entonces, sus familiares no tuvieron información de su paradero. Horas después, apareció muerto en la morgue de Barrancabermeja, Santander. Había sido reportado como integrante del Clan del Golfo, muerto en combate con 5 hombres más. El día sábado, 21 de mayo, alrededor de las 3:30 de la tarde, ingresa, traído por bomberos voluntarios y la Policía Nacional, un masculino de aproximadamente 50 años de edad, con 6 impactos de bala. Debido a la gravedad de sus heridas, el paciente fallece a pesar de las medidas urgentes de reanimación que realizan nuestros médicos. Sin embargo, en las últimas horas, la policía en un comunicado rectificó que el señor Alconides no era un integrante del grupo criminal. Incluso en el municipio era reconocido como un líder social, presidente de la Junta de Acción Comunal y exconcejal del municipio de Vegachí. Y justamente a esta hora, 2:21 del mediodía, estamos con el mayor general Ramiro Castrillón, quien es inspector general de la Policía Nacional, quien viajó, por supuesto, a Medellín para adelantar esta investigación. Buenas tardes, general. ¿Qué hay que decir de este caso? Muy buenas tardes. Decir que por instrucciones de nuestro director general de la Policía Nacional, mi general Jorge Luis Vargas Valencia, desde esta mañana estamos en la ciudad de Medellín abocando la investigación
por los hechos ocurridos en zona rural del municipio de Vegachí. Hay algunas versiones y como inspector general me vine con un equipo para adelantar algunas pruebas documentales, otras testimoniales y poder con base en eso, en la parte disciplinaria, tomar algunas acciones, bien sea por exceso del uso de la fuerza o por omisión de alguna actividad que pudieron haber cometido algunos de nuestros hombres. Muy bien, general, muchas gracias. Hay que decir que a esta hora se entrega el cuerpo a sus familiares. Esto desde Medellín. Yussi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yussi, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Altos niveles de contaminación en el río Suratá. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Bucaramanga se reportan altos niveles de mercurio en el río Suratá, que abastece al acueducto del área metropolitana. Ana Mercedes Ariza tiene el reporte. Ana, ¿quién hace esta alerta? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Escuchen esta cifra. 50 veces el valor normal es la cantidad de mercurio que se ha hallado por parte del acueducto en el agua que proviene del río Suratá que surte esta ciudad. Fueron los ambientalistas los que prendieron las alarmas con la denuncia del hallazgo de mercurio en el agua que llega a Bucaramanga. Quedó confirmada la presencia de mercurio en unos niveles exorbitantes, son más o menos 100 miligramos y la medida está más o menos en 2 para el tratamiento. En los momentos en que hay altos niveles de mercurio en el agua, nosotros lo que hacemos es cerrar la captación y esa agua nunca entra al proceso porque si los niveles son demasiado altos, el proceso no alcanza a eliminarlas por completo y nosotros lo que no podemos hacer es dejar que llegue el agua potable contaminada a la ciudadanía. Los mineros artesanales de Betas, California y Suratá, señalados de usar el peligroso metal para la extracción del oro, se defienden de quienes lo responsabilizan por esta contaminación ambiental. Dejamos el mercurio, de utilizar el mercurio en el año 2008, 11 años antes de que entrara en vigencia el convenio de Minamata. Nuestro compromiso siempre ha sido mejorar las prácticas mineras y lo hemos hecho de la mano de la institucionalidad. Y mientras el acueducto garantiza la potabilidad de agua libre de mercurio que llega a la ciudad, no lo puede hacer así en los alimentos que llegan producto del riego que se hace directo de las aguas del río Suratá, por lo que solicita la intervención directa de la autoridad ambiental. Está en manos de la autoridad ambiental dar el seguimiento y el control a estas alertas emitidas por el acueducto metropolitano. Es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro 1 CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. Ana Mercedes, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a continuación no se pierdan La Rosa de Guadalupe y a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.